¿Alguna vez has sentido que aunque tu casa sea el lugar donde más seguro deberías estar, la atmósfera se ha vuelto pesada, densa, como si una sombra invisible hubiera decidido quedarse a vivir entre tus paredes? Quizá has notado discusiones que surgen sin razón aparente, noches de insomnio que se repiten una y otra vez, una sensación de opresión que no puedes explicar con lógica. Tal vez has orado, has intentado mantener la calma, pero la ansiedad sigue visitándote como un huésped no invitado. No te engañes, no siempre se trata de algo físico o emocional. Hay batallas que no se libran con las manos ni con argumentos humanos. Son batallas espirituales, y tu hogar, aunque hecho de ladrillos y madera, es también un campo donde se combate en lo invisible. Durante muchos años de mi ministerio he visto familias que no entendían por qué, después de buscar más de Dios, la paz en casa parecía desvanecerse. Y siempre les digo lo mismo: el enemigo no pierde tiempo en lugares que no representan una amenaza para sus planes. Si has decidido honrar a Cristo en tu vida, debes saber que tu casa se convierte en un territorio reclamado por el cielo y también codiciado por las tinieblas. El problema es que muchos no reconocen que el hogar no es un espacio neutral. Cada palabra que se dice, cada actitud que se adopta, cada hábito que se cultiva, está alimentando una atmósfera. Y esa atmósfera, créeme, o invita a la presencia de Dios o abre la puerta al adversario. No podemos ignorar que el silencio en la vida espiritual de un hogar es tan peligroso como el pecado oculto. La ausencia de la proclamación de la palabra es como dejar la puerta entreabierta para que el enemigo susurre más fuerte que nuestra fe. He escuchado a muchos decir: pero yo leo mi Biblia en silencio, o Dios conoce mi corazón. No necesito decirlo en voz alta. Pero la verdad es que en la Escritura vemos que el poder de Dios se desata cuando su palabra es hablada, proclamada, declarada con fe. Jesús mismo no reprendió al viento con pensamientos, lo hizo con palabras. Calla, enmudece, y la tormenta obedeció. Si el Señor nos ha dado autoridad en su nombre, ¿por qué habríamos de guardarla bajo llave? La voz que proclama promesas celestiales no es solo un acto de fe, es un arma de guerra espiritual. Tu boca puede abrir los cielos sobre tu casa o permitir que las tinieblas encuentren un lugar para instalarse. Por eso, uno de los engaños más sutiles del enemigo es convencerte de que guardes silencio, de que pienses que tus oraciones y declaraciones no tienen impacto. Pero el mundo espiritual responde a lo que se habla alineado con la palabra de Dios. He aprendido que no basta con desear un hogar en paz. Hay que reclamarlo en el nombre del Señor. Es tiempo de entender que no eres un espectador en esta batalla. Como hijo de Dios, eres un soldado en servicio activo y tu casa es tu primer campo de responsabilidad. Las Escrituras nos dicen que tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y esas armas no son carnales, son la palabra, la oración, la alabanza, la proclamación. Con ellas puedes edificar muros que el infierno no puede atravesar. Hoy quiero invitarte a que comiences un viaje muy específico a aprender a usar 5 pasajes de la palabra que, cuando son proclamados con fe, se convierten en murallas invisibles alrededor de tu hogar. No hablo de una fórmula mágica, sino de verdades eternas que, al ser declaradas, limpian el ambiente, rompen cadenas, expulsan toda influencia contraria al reino de Dios y establecen la paz de Cristo como atmósfera permanente. Quizá pienses: ¿de verdad mis palabras pueden hacer todo eso? Sí, porque no son tus palabras las que obran el milagro, sino la palabra de Dios en tu boca, respaldada por tu fe y por la autoridad que Cristo te ha dado. Hay padres que, al orar en voz alta sobre sus hijos, están levantando murallas espirituales que el enemigo no puede cruzar.
Hay madres que al proclamar versículos en medio de la adversidad están convocando ejércitos celestiales a su favor. Cada vez que eliges hablar vida en lugar de queja, estás cerrando grietas por donde el adversario intenta entrar. Pero no puedo dejar de advertirte, el enemigo sabe muy bien el poder que hay en esto, y por eso hará todo lo posible para distraerte, para que bajes la guardia, para que pienses que no vale la pena. Te hará creer que no tienes tiempo, que no te sale de forma natural, que es exagerado. Pero lo que él realmente teme es que tú abras tu boca y declares con fe firme lo que Dios ya ha dicho. Porque cuando lo haces, no solo estás repitiendo palabras, estás firmando decretos espirituales respaldados por el cielo. Es hora de reclamar tu casa como territorio del reino. Es hora de cerrar una a una las puertas espirituales que quizá has dejado abiertas por descuido o ignorancia. Es hora de volver a ver tu hogar como Dios lo diseñó, un altar de adoración, un refugio de su presencia, un lugar donde la paz de Cristo sea tan real que cualquiera que cruce el umbral pueda percibirla. Y no se trata de fanatismo, sino de entendimiento. El hogar es la primera iglesia, el primer campo de entrenamiento, el lugar donde tus hijos aprenderán a orar, donde tu cónyuge verá tu fe en acción, donde cada día decides quién gobierna la atmósfera. No es coincidencia que justo cuando decides buscar más de Dios, las tensiones aumenten. No es casualidad que después de un tiempo de oración surjan discusiones sin sentido o un peso inexplicable en el ambiente. Lo que está ocurriendo muchas veces no es natural, es una reacción del mundo espiritual a tu avance. Y la respuesta correcta no es retroceder, sino avanzar con más determinación. El apóstol Pablo nos recuerda que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y esa batalla se gana en rodillas y con la palabra en los labios. Por eso quiero que en este tiempo aprendas conmigo cómo edificar esas murallas invisibles. Vamos a sumergirnos en 5 pasajes de la Escritura que han sido por generaciones escudos y fortalezas para el pueblo de Dios. No basta con conocerlos. Hay que vivirlos, proclamarlos, dejar que su verdad se impregne en las paredes de tu casa, en las conversaciones de tu familia, en la rutina diaria. Estos pasajes no son solo poesía sagrada, son armas de guerra, llaves espirituales capaces de abrir los cielos sobre tu hogar. No permitas que el silencio se adueñe de tus habitaciones. No dejes que las tinieblas encuentren eco en tus pasillos. Que cada rincón de tu casa resuene con la palabra, que cada mañana comience con una proclamación, que cada noche se cierre con una declaración de confianza en Dios. Hazlo por ti, por tu familia, por las generaciones que vendrán. Porque lo que siembres hoy en lo invisible será la herencia espiritual de mañana. Y mientras te preparo para entrar en cada uno de esos pasajes, quiero que grabes esto en tu corazón. No estás a merced del ambiente. En Cristo tienes autoridad para transformarlo. No estás condenado a soportar el peso que sientes. Estás llamado a levantarlo en oración y sustituirlo por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy puede ser el día en que comience un cambio profundo en tu casa. Pero ese cambio no vendrá solo por escuchar, sino por decidir ponerte de pie, abrir la boca y proclamar con la certeza de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando hablas la palabra, el enemigo pierde terreno y tu hogar se convierte en un lugar donde solo el Señor reina. ¿Sientes que aunque tu hogar esté físicamente en orden, hay algo invisible a su alrededor? Una atmósfera que no es de paz, sino de tensión. ¿Te has parado a pensar alguna vez que lo que ocurre tras las paredes de tu casa no siempre es solo producto de lo que ves o escuchas, sino de algo mucho más profundo?
En Mateo 6:6, Jesús nos dejó una verdad que si la aceptamos puede cambiar por completo el ambiente de nuestros hogares. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta no es solo una guía sobre cómo orar, es una revelación del diseño espiritual de nuestros hogares. Cuando escucho estas palabras, veo más que una simple invitación a la intimidad con Dios. Veo un mapa para convertir el hogar en un altar vivo, un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. Piensa en esto: tu habitación, tu sala, tu cocina, cada espacio que pisas en tu casa puede ser un lugar donde la gloria de Dios se manifieste, donde su presencia sea tangible. Pero si ese espacio no está lleno de su presencia, otro ocupará ese lugar. El mundo espiritual no tolera el vacío. Donde no hay luz, la oscuridad se acomoda. Donde no hay voz de fe, los susurros del enemigo comienzan a gobernar. He visto hogares donde al cruzar la puerta se respira paz. Y he entrado en otros donde sin razón aparente se siente un peso, una carga invisible. No siempre se trata de problemas visibles, sino de quién gobierna la atmósfera. Si las palabras que se pronuncian están llenas de queja, si las actitudes están marcadas por la dureza, si los hábitos alimentan la distracción y no la devoción, el ambiente se contamina. Por eso Jesús nos habló de cerrar la puerta. No solo la puerta física, sino cerrar el acceso al ruido del mundo, a las influencias que contaminan y abrir un espacio donde lo santo tenga prioridad. En mis años caminando con el Señor he aprendido que el hogar no es un lugar neutral. Cada palabra que sale de nuestra boca, cada pensamiento que cultivamos y cada acción que repetimos construyen un altar o una trinchera. Si ese altar está dedicado a Dios, las murallas invisibles se levantan y el enemigo no puede cruzar. Pero si dejamos que el altar se apague, si permitimos que el silencio espiritual reine, el terreno queda expuesto. Recuerdo momentos en mi vida en los que, a pesar de orar en la iglesia, mi hogar estaba en conflicto. Y el Señor me mostró algo: mi casa no estaba consagrada como debía. No bastaba con leer la Biblia de vez en cuando, no bastaba con orar solo en mi tiempo devocional personal. Tenía que convertir mi hogar en un lugar de proclamación donde su palabra se escuchara en voz alta, donde cada habitación fuera testigo de la alabanza, donde las promesas de Dios fueran declaradas hasta que se convirtieran en el eco natural de las paredes. Cuando decides que tu casa será un altar, no un campo de batalla, todo cambia. No significa que los problemas desaparezcan, pero sí que la atmósfera se alinea con el cielo. El enemigo puede intentar entrar, pero se encontrará con una muralla espiritual hecha de fe, palabra y alabanza. Porque el altar no es un mueble ni un rincón decorado. Es el ambiente consagrado a Dios, sostenido día tras día con oración y obediencia. Esto es algo que quiero que grabes en tu corazón. No puedes delegar la atmósfera espiritual de tu hogar. No puedes esperar que la iglesia lo haga por ti, ni que los demás lo establezcan. Tú eres el sacerdote de tu casa, y Dios te ha dado la autoridad para decidir quién reinará allí. Cada vez que abres la Biblia y declaras sus promesas en voz alta, estás edificando muros invisibles que el infierno no puede derribar. Cada vez que en lugar de discutir, eliges orar, estás cambiando la dirección de la batalla. Cada vez que bendices con tus palabras, estás levantando un estandarte que dice: aquí gobierna Cristo. Hay algo poderoso en la constancia. He visto familias que dedican un momento diario, aunque sea breve, para orar juntos, y con el tiempo la atmósfera de la casa se vuelve impenetrable para el desánimo y el temor. No se trata de fanatismo, se trata de entendimiento.
Cuando Jesús dijo que entres en tu aposento y cierres la puerta, también estaba diciendo, aparta un espacio, establece un altar, protégelo. Y no importa si vives solo o con otros, si tu casa es grande o pequeña. Lo importante es que el trono de tu hogar esté ocupado por el Rey de Reyes. Cada actitud, cada palabra, cada hábito son ladrillos en la construcción de ese altar. Si esos ladrillos están hechos de oración de fe y de verdad, tu hogar será un refugio donde la presencia de Dios se sienta real. Si están hechos de queja, de duda y de conformismo, el enemigo encontrará espacio para entrar. Yo he visto cómo cuando una familia se une para proclamar la palabra, el ambiente se llena de paz. Las tensiones ceden, las discusiones se disipan, y lo que antes era un lugar de conflicto se convierte en un santuario. Por eso quiero invitarte hoy a tomar una decisión clara: consagra tu casa al Señor. Haz de cada habitación un espacio donde su nombre sea honrado. Habla vida sobre tus paredes, bendice a los que viven allí. Pon la palabra en lugares visibles, ora en voz alta, para que no solo tus oídos, sino también la atmósfera escuchen. Si algo intenta traer caos, no lo ignores. Repréndelo con la autoridad que Cristo te ha dado. Si el cansancio o la rutina intentan apagar tu fuego, recuerda que el altar necesita leña diaria, la leña de la oración, de la adoración, de la obediencia. Tu hogar fue diseñado para ser un lugar de encuentro con Dios. Cuando decides que allí se construirá un altar y no un campo de batalla, todo comienza a alinearse. El enemigo puede intentar, pero se encontrará con un espacio saturado de la presencia de aquel que todo lo llena. Y entonces tu casa no será simplemente el lugar donde duermes o comes, sino el lugar donde el cielo se manifiesta y donde tu familia aprende día a día que servir al Señor no es solo una parte de la vida, es la vida misma. Cuando medito en las palabras del Salmo 91, siento que el Señor nos está revelando mucho más que un pasaje reconfortante para la hora de dormir. Aquí no estamos simplemente leyendo poesía sagrada. No, aquí se nos entrega una declaración de gobierno espiritual, una estrategia divina para blindar el corazón, la mente y el hogar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No dice el que visita, no habla de alguien que pasa de vez en cuando, ni de quien busca refugio solo en momentos de crisis. Habitar significa establecerse, permanecer, hacer de la presencia de Dios nuestra dirección permanente. Cuando usted decide habitar, no como un visitante, sino como residente del abrigo del Altísimo, está entrando en un pacto de cobertura que no se rompe por las circunstancias. En el mundo espiritual, ese acto de permanencia es como levantar un muro de fuego alrededor de todo lo que le pertenece. Pero note algo más. El versículo 2 no dice, pensaré o meditaré, sino diré yo a Jehová. El poder no se activa en silencio. El poder se desata cuando abre la boca, cuando proclama con convicción lo que cree. La fe se pronuncia. He visto demasiados creyentes colocar una Biblia abierta en la sala, esperando que el simple hecho de tenerla allí proteja la casa. Pero una Biblia abierta sin una boca abierta no cambia la atmósfera. La palabra de Dios está viva y como viva debe ser liberada. Cuando usted se pone de pie en medio de su hogar y dice en voz alta, Jehová es mi esperanza, Él es mi castillo, en Él confío, algo se mueve en lo invisible. El infierno reconoce esa voz no porque sea la suya, sino porque está alineada con la autoridad del cielo. Piense por un momento en lo que significa vivir bajo la sombra del Omnipotente.
La sombra es la señal de que alguien está cerca. No se proyecta a distancia, sino a proximidad. Vivir bajo su sombra significa que cada paso que da está cubierto, que ninguna luz extraña penetra, porque la cobertura de Dios le acompaña. Y cuando usted declara esto cada mañana, no solo está recordando una promesa, está afirmando un hecho espiritual. Su vida y su hogar están dentro del perímetro del cuidado divino. Le invito a imaginar cómo sería su día si antes de salir de la cama, lo primero que sus paredes escucharan fuera esa declaración. Imagine caminar por cada habitación y pronunciar esas palabras con calma pero con firmeza. No importa si es una cocina pequeña o una casa grande, si vive solo o con su familia, cada rincón puede ser saturado por esa verdad. Y cuando lo haga, no lo haga como un rito vacío, sino como un acto consciente de autoridad. He aprendido que las atmósferas se forman con lo que permitimos y con lo que declaramos. Un hogar puede estar ordenado por fuera, limpio y decorado, pero si espiritualmente está vacío, el enemigo no tarda en reclamar espacio. Donde no hay luz, la oscuridad se acomoda. Donde no hay voz de fe, el susurro del enemigo empieza a gobernar. Por eso este salmo no es una poesía bonita para noches tranquilas, es un arma de guerra. Cada frase es una muralla que se levanta, cada palabra es un ladrillo de protección invisible. Cuando leo morará bajo la sombra del Omnipotente, recuerdo que esto no es temporal, es un llamado a permanecer. Los que permanecen en su presencia no viven reaccionando al temor, viven confiados. Y eso es algo que usted y yo debemos decidir cada día. No es una emoción, es una determinación. Habitar es elegir quedarse, incluso cuando la tormenta ruge, incluso cuando los vientos parecen arrancar todo lo que está firme. Ahora note de nuevo el énfasis, diré yo. No es un dirán otros por mí, ni un lo pensaré en mi corazón. Es una acción personal. La autoridad espiritual se ejerce con palabras. Dios habló y fue hecho. Jesús reprendió la tormenta y el mar obedeció. Y nosotros, creados a su imagen, hemos recibido la capacidad de hablar vida y establecer su voluntad. Por eso le insisto, abra la boca. No guarde este salmo solo en la mente o en el corazón, llévelo a sus labios. Le animo a que lo convierta en parte de su rutina diaria. Pronuncie este salmo cada mañana antes de comenzar cualquier actividad. Hágalo también cuando sienta tensión en el ambiente, cuando una conversación se torne áspera, cuando el miedo intente filtrarse. Repítalo en voz alta hasta que su espíritu y el ambiente se alineen con lo que dice la Escritura. Y no se limite a un momento. Escríbalo en papeles, colóquelo en la puerta de entrada, en el refrigerador, junto a la cama de sus hijos. Que la palabra de Dios sea lo que más se vea y lo que más se oiga en su casa. He conocido personas que al hacer esto han visto cambios sorprendentes, hogares donde la ansiedad daba paso a la paz, donde la enfermedad cedía terreno, donde discusiones constantes se transformaban en conversaciones llenas de gracia. No porque las circunstancias externas desaparecieran de un día para otro, sino porque la atmósfera fue conquistada por la verdad proclamada. El enemigo no resiste una casa donde la palabra de Dios se habla con fe. Recuerde que este salmo también es un escudo contra aquello que no vemos. Habla de librarnos de la peste destructora, del lazo del cazador, de la saeta que vuela de día. En otras palabras, de todo aquello que intenta alcanzarnos en lo oculto o en lo abierto. Y si Dios dejó escrita esta promesa, es porque sabía que vendrían días en que la necesitaríamos desesperadamente. El abrigo del Altísimo no es un concepto religioso, es un refugio real, y usted puede entrar en él por fe cada vez que lo declara. Cuando diga mi Dios en quien confiaré, hágalo con la certeza de que está firmando un pacto con el cielo.
un pacto en el que Él se compromete a ser su fortaleza, su escudo, su torre inexpugnable. Y no es un pacto para días buenos solamente, es para la noche oscura, para el valle de sombra, para el momento en que no entiende lo que ocurre. Habitar bajo su sombra significa que aunque todo alrededor cambie, usted permanece cubierto. Por eso cuando se levante mañana, antes de ver el teléfono, antes de preocuparse por lo que vendrá, póngase en pie, respire hondo y pronuncie: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y mientras lo dice, visualice esa sombra cubriendo su casa, esa fortaleza, levantándose a su alrededor, ese escudo deteniendo todo ataque. No permita que estas palabras se conviertan en un simple hábito vacío. Vívelas. Camine por su hogar como un sacerdote del altar bendiciendo cada espacio. Recuerde que usted tiene autoridad sobre lo que ocurre en su casa. El enemigo puede tocar la puerta, pero no tiene derecho a entrar si usted ha establecido que allí reina el Señor. Y cada vez que proclama este salmo, está renovando ese decreto. El Salmo 91 no es para leer de vez en cuando. Es para habitar en él como se habita una casa. Es para que sus paredes lo oigan más que cualquier otra voz. Es para que sus hijos lo repitan hasta aprenderlo de memoria, para que se convierta en el sonido familiar que define el ambiente de su hogar. Porque cuando la palabra de Dios es la voz dominante en su casa, el miedo pierde fuerza, la confusión se disipa y la paz se instala como huésped permanente. Siente hoy que hay tensión en el aire, que hay un peso inexplicable en su espíritu, no lo ignore. Tome el Salmo 91 y proclámelo allí mismo. Siéntese en su sala o párese en la puerta de su casa y declare que el Altísimo es su refugio. No espere a que el ambiente cambie para decirlo. Diga estas palabras para que el ambiente cambie. Porque el que habita bajo su sombra no es víctima de las circunstancias, sino heredero de la protección divina. He caminado con el Señor el tiempo suficiente para saber que estas promesas son ciertas, y le puedo decir con todo mi corazón, cuando usted vive bajo la sombra del Omnipotente y lo declara con su boca, el enemigo reconoce que no hay grietas por donde entrar. Usted se convierte en un territorio marcado por la presencia de Dios. Y eso, amado hermano, es la mayor seguridad que podemos tener en este mundo. Cuando pienso en las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, no puedo evitar recordar cuántas veces he visto a los hijos de Dios caer no por falta de amor al Señor, sino por olvidar cada día vestirse con lo que Él ya les ha provisto. Este no es un consejo opcional, es una orden directa del cielo. No se nos llama a escondernos a vivir a la defensiva, sino a estar firmes, equipados, listos para resistir y para avanzar. En mi caminar con Cristo he aprendido que el enemigo no siempre viene con un rugido amenazante. Muchas veces se disfraza de cansancio, de una rutina que nos consume, de una apatía que apaga la oración, de pensamientos dispersos que nos alejan de la palabra. He visto cómo en hogares donde se ama a Dios, el ambiente se enfría lentamente, no porque haya pecado abierto, sino porque la armadura se dejó en un rincón como si no fuera necesaria a diario. El enemigo es astuto y sus ataques no siempre son evidentes. Puede sembrar la desunión en una conversación trivial, infiltrar desánimo en una mente cansada, instalar temor disfrazado de preocupación legítima. Por eso cada mañana, antes de enfrentar el día, antes de salir a cumplir responsabilidades, antes incluso de encender la luz, debemos proclamar en voz alta: «Hoy me visto con toda la armadura de Dios». Ningún plan del enemigo prosperará en este hogar.
Recuerdo una mañana en particular hace años en que desperté con una sensación extraña, una pesadez difícil de explicar. No había ocurrido nada grave, pero el ambiente estaba cargado. El Espíritu Santo me recordó estas palabras de Pablo y me llevó a orar en cada habitación de mi casa. Visualicé el cinturón de la verdad ceñido alrededor de nuestra familia, el yelmo de la salvación sobre nuestras mentes, el escudo de la fe apagando cada dardo de fuego que el enemigo pudiera lanzar. Y mientras caminaba declaraba: aquí reina Cristo, aquí no entra la mentira, aquí no habita el temor. Lo que comenzó como una mañana pesada se transformó en un día de paz, porque la armadura no es teoría, es una realidad espiritual que se activa cuando la declaramos con fe. El problema es que muchos piensan en la armadura solo cuando sienten que están bajo ataque abierto. Pero Pablo no dijo: vestíos cuando veáis peligro. Dijo: vestíos sin condición, como una práctica constante. ¿Por qué? Porque las acechanzas no siempre se ven venir. El enemigo estudia nuestras debilidades, espera las grietas, y si falta una pieza de la armadura, allí concentra su ataque. Si la verdad no está ceñida en nuestra mente, si la fe no cubre nuestro corazón, si la espada del Espíritu está envainada, somos un blanco fácil. En mi ministerio he aconsejado a padres que lloraban por conflictos familiares que parecían surgir de la nada. Al conversar descubríamos que aunque oraban de vez en cuando, no había un hábito de vestir espiritualmente el hogar. No basta con que uno solo lo haga, la familia entera debe aprenderlo. He visto el cambio cuando padres y madres enseñan a sus hijos que la vida cristiana es una guerra espiritual diaria, no contra personas, sino contra principados y potestades que buscan entrar, aunque sea por la rendija más pequeña. Cuando un niño aprende a orar antes de ir a la escuela: Señor, pongo sobre mí el casco de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, algo se activa en el mundo espiritual que ni él mismo comprende del todo, pero que lo protege. Algunas veces las personas me dicen: pastor, pero no basta con que Dios nos proteja. ¿Por qué tengo que declararlo? Y les respondo: Dios ya te dio la armadura, pero tú debes ponértela. Él no la forzará sobre ti. Es un acto de obediencia y fe. Es como tener una puerta blindada en casa, está allí para tu seguridad, pero si no la cierras, el ladrón puede entrar. La armadura de Dios es perfecta, completa, inquebrantable, pero solo cumple su propósito cuando la tomamos y la usamos. Yo mismo he experimentado que al declarar cada pieza, el Espíritu Santo trae a la memoria áreas que necesitan atención. Cuando proclamo el escudo de la fe, recuerdo que debo apagar las dudas que se han colado en mi mente. Cuando digo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siento el llamado a abrir la Biblia y dejar que esa espada corte la mentira y revele la verdad. No es repetir por repetir, es permitir que el Señor ajuste nuestro corazón mientras nos cubre. En el contexto del hogar, vestir la armadura no es solo para la protección personal, es para establecer un cerco invisible que cubra cada rincón. Así como no saldrías a una tormenta sin abrigo, tampoco deberías permitir que tus hijos, tu cónyuge o tú mismo enfrenten el día sin cobertura espiritual. Hay algo poderoso cuando toda la casa unida declara: hoy nos vestimos con toda la armadura de Dios. No importa si es un apartamento pequeño o una gran casa, lo que importa es quién la gobierna. Y cuando Cristo reina y su armadura está puesta, la atmósfera cambia. He aconsejado a familias que antes de desayunar leen Efesios 6 en voz alta y juntos proclaman cada parte de la armadura. Me han contado cómo con el tiempo las discusiones disminuyen, la paz aumenta y la fortaleza espiritual se hace evidente. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora hay una conciencia de estar equipados para resistir.
El enemigo no se rinde fácilmente, pero sabe cuándo una casa está vestida de luz y autoridad. Hay mañanas en las que quizá no sientas fuerzas para orar. En esos días más que nunca ponte la armadura, porque justamente cuando la debilidad es mayor, el enemigo intenta avanzar. Y si te encuentra firme vestido con la justicia, cubierto por la salvación, aferrado a la fe, no podrá derribarte. No subestimes el poder de proclamarlo. Aunque parezca algo pequeño, cada declaración es una señal en el mundo espiritual de que esa casa no está desprotegida, que sus habitantes saben quién es su Señor y se mantienen en posición. Cuando pienso en la armadura, pienso también en la disciplina que requiere. No es algo que se hace una vez y se olvida. Es un hábito que fortalece el espíritu día tras día. Así como alimentas tu cuerpo, debes alimentar tu protección espiritual. Así como cuidas tu salud física, debes cuidar tu salud espiritual. Y no solo la tuya, sino la de todos los que viven bajo tu techo. La batalla no se gana por accidente. Se gana porque cada mañana, sin importar las circunstancias, decides vestirte para la guerra. Y cuando lo haces, no solo te proteges, sino que enseñas con tu ejemplo. Los hijos imitan lo que ven. Si ellos ven que para ti es prioridad ponerte la armadura de Dios, entenderán que la vida cristiana no se trata de religión, sino de una relación viva con aquel que nos equipa para vencer. Por eso cada día cuando me levanto, antes de mirar mi agenda o revisar las noticias, proclamo con toda convicción: Señor, hoy me pongo el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y mientras lo digo, sé que no lo hago solo. Sé que millones de creyentes en todo el mundo, muchos de ellos enfrentando circunstancias más duras que las mías, están haciendo lo mismo. Y eso me recuerda que esta guerra no es mía, solamente es de todo el cuerpo de Cristo. No hay arma más efectiva contra las estrategias del enemigo que un hijo de Dios consciente de su posición y equipado con lo que el Padre ya le dio. La armadura de Dios no envejece, no se desgasta, no se rompe. Está hecha para resistir cada embate, cada mentira, cada ataque visible o invisible. Y el llamado es claro: no salgas sin ella, no empieces el día sin proclamarla, no permitas que tu hogar quede expuesto. Porque cuando una casa se reviste con toda la armadura de Dios, se convierte en una fortaleza que el enemigo no puede penetrar, un faro que brilla en medio de la oscuridad, un testimonio vivo de que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has sentido que el miedo se ha instalado silenciosamente en tu hogar? No siempre entra con un rugido. Muchas veces se cuela como un susurro disfrazado de preocupación, de ansiedad, que no puedes explicar, de pensamientos que parecen no darte descanso. He visto cómo este espíritu, porque eso es lo que es, se infiltra en las familias, roba la paz de las noches, crea tensión en las conversaciones y poco a poco empieza a paralizar la fe. Y te lo digo con claridad, ese miedo no viene de Dios. La palabra es contundente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. El enemigo sabe que el miedo es una de sus armas más efectivas. No necesita gritar ni hacer un despliegue evidente de su presencia. Le basta con sembrar una pequeña semilla de temor en el corazón para que, si la dejamos crecer, apague el fuego de nuestra fe. Lo he visto en padres que, aunque aman a sus hijos profundamente, viven preocupados hasta el punto de no poder disfrutar del presente. Lo he visto en matrimonios que por miedo al futuro se distancian el uno del otro. Y lo he visto en hijos que, sin entender por qué, absorben esa tensión y empiezan a vivir con el mismo temor.
Déjame decirte algo desde lo más profundo de mi corazón pastoral. El miedo no es un simple sentimiento humano que podamos tolerar como si fuera inofensivo. Es un espíritu que busca dominio y, como todo espíritu que no viene de Dios, debe ser confrontado con la autoridad que el Señor nos ha dado. No puedes negociar con el miedo, no puedes aprender a convivir con él, porque su meta es siempre la misma: detener tu caminar con Cristo, apartarte de sus promesas y aislarte de la verdad. Cuando este versículo declara que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no es una frase bonita para memorizar y olvidar. Es una proclamación divina sobre tu identidad en Cristo. El poder del que habla es la capacidad espiritual de enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que no estás solo, de que tienes respaldo celestial. El amor es ese vínculo perfecto que echa fuera el temor y que, cuando lo permites, cambia el clima de tu hogar. Y el dominio propio es la templanza que te permite mantenerte firme sin reaccionar impulsivamente ante las amenazas o presiones que enfrentamos. Pero aquí está la clave: esto no se activa de forma automática. Tienes que abrir la boca y declararlo. No basta con leerlo en silencio y asentir con la cabeza. Debes pronunciarlo con fe, con convicción, con la certeza de que tus palabras tienen peso en el mundo espiritual. Yo lo hago, y lo hago en voz alta. En esta casa no hay lugar para el miedo. Aquí habita el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no lo hago una sola vez, lo repito, hasta que la atmósfera empieza a alinearse con lo que estoy diciendo. Coloca este versículo en lugares visibles de tu hogar. Escríbelo y pégalo en la puerta de entrada, en la habitación de tus hijos, en el espejo donde te miras cada mañana. Haz que tus ojos y los de tu familia lo vean constantemente. Enséñalo a tus hijos, repítanlo juntos antes de dormir. Si alguno de ellos se despierta con miedo en la noche, recuérdale que eso no es de Dios, que en su corazón habita un espíritu distinto más fuerte que cualquier sombra. Cuando tu cónyuge atraviese momentos de ansiedad, tómale de la mano y proclamen juntos esta verdad. No discutas con el miedo, no trates de convencerlo con lógica. El miedo no se disipa con razonamientos humanos, se rompe con la palabra de Dios declarada con autoridad. Si estás solo y los pensamientos de temor golpean tu mente, pon tu mano sobre tu corazón y dilo: no me gobierna el miedo, me gobierna el Espíritu del Dios vivo. Hazlo aunque sientas que tu voz tiembla, porque el acto mismo de proclamarlo ya está debilitando al enemigo. En mis años de ministerio he visto hogares transformados solo con este principio. Casas donde el ambiente era pesado, donde el silencio estaba cargado de preocupación, comenzaron a respirar paz cuando se hizo de este versículo una declaración diaria. Y no es porque las circunstancias externas cambiaran de inmediato, sino porque la atmósfera interna, la espiritual, empezó a alinearse con la verdad. Recuerda, el miedo es ilegal en la vida de un hijo de Dios. Puede intentar tocar a la puerta, puede susurrarte que algo malo está por venir, pero no tiene derecho de permanecer si tú decides pararte firme sobre la promesa. No dejes que se normalice. No lo aceptes como parte de tu carácter o de tu historia familiar. Levántate cada día con la decisión de que en tu hogar no reinará el temor, sino la paz de Cristo. Cada vez que declares este versículo, no solo estarás hablando a tu mente o a tus emociones, estarás enviando un mensaje al mundo espiritual: esta casa tiene dueño, y no es el miedo. Aquí no gobierna la incertidumbre, sino la presencia del Altísimo. Aquí no hay cadenas de temor, sino libertad en el Espíritu. Y cuando esa verdad se proclama una y otra vez, el enemigo ya no encuentra terreno fértil para sus mentiras. Así que te animo no solo a creer en esta palabra, sino a convertirla en tu bandera diaria.
Haz desde hoy, Timoteo 1:7, una parte tan natural de tu vida como respirar. Porque cuando caminas consciente de que el espíritu que vive en ti es de poder de amor y de dominio propio, el miedo pierde toda fuerza y tu hogar se convierte en un lugar donde la fe crece y la presencia de Dios es tangible. Cuando medito en las palabras de Jesús en Lucas 10:19, siento que el Señor me está hablando de manera directa, personal y urgente. Él no está sugiriendo, no está dejando la puerta abierta a interpretaciones débiles. Está declarando con voz firme: «He aquí os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Nada podrá dañaros». Y mientras leo estas palabras, no puedo evitar pensar en cuántos hijos de Dios viven como si no las creyeran. Caminan por la vida agachados, temiendo cada sombra, como si el enemigo tuviera la última palabra. Pero aquí Jesús no está hablando de una posibilidad futura. Él está anunciando una realidad presente. Ya nos ha dado autoridad. No es algo que debamos alcanzar con años de esfuerzo. No es una recompensa reservada para unos pocos. Es una herencia que se nos ha entregado la guía que pasó de muerte a vida en Cristo. Recuerdo muchas ocasiones en mi ministerio en que he visto creyentes luchar contra una opresión constante en sus hogares. Me han dicho: «Pastor, siento que mi casa está bajo ataque. Hay tensión, hay discusiones, hay noches sin descanso». Y cuando les pregunto qué han hecho al respecto, la mayoría responde: «He orado en silencio, he pedido a Dios que cambie la situación». Hermano, hermana, orar en silencio no es malo, pero Jesús aquí nos está mostrando algo más. La autoridad no se piensa, se proclama. La autoridad no se guarda dentro del corazón, se libera con la boca. El enemigo no retrocede ante nuestras buenas intenciones, sino ante la palabra pronunciada con fe y en el nombre de Jesús. Cuando el Señor habló de pisar serpientes y escorpiones, no lo hizo para que lo entendamos solo como símbolos lejanos. Él conocía bien el peso de esas imágenes. Serpientes, lo venenoso, lo engañoso, aquello que ataca en lo oculto. Escorpiones, lo que hiere con precisión, lo que paraliza con su veneno. Todos nosotros en algún momento hemos sentido el aguijón de una palabra malintencionada, de un pensamiento sembrado por el enemigo, de un hábito que parece imposible de romper. Y sin embargo, Jesús dice que todo eso debe quedar bajo nuestros pies. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos tienen la autoridad, pero no la ejercen. Tienen la llave, pero no abren la puerta. Tienen el escudo, pero lo dejan colgado en la pared. Y el resultado es que el enemigo se siente cómodo en terrenos que no le pertenecen. Recuerdo una familia que me contó cómo su casa se había convertido en un lugar de discusiones constantes. Nadie dormía bien, había una tristeza inexplicable. Les pedí que cada mañana caminaran por cada habitación, declarando en voz alta: «En el nombre de Jesús, esta casa está bajo autoridad divina. Nada puede dañarnos. Toda fuerza del enemigo queda anulada». Me miraron con cierta incredulidad, pero aceptaron el reto. Pasaron semanas y poco a poco la atmósfera cambió. Lo que antes era un ambiente pesado se convirtió en un refugio de paz. No fue magia, fue obediencia a esta palabra. Y es que el mundo espiritual reconoce la voz de un hijo de Dios que habla desde su identidad. No es lo mismo repetir un versículo por costumbre que proclamarlo con la certeza de que es verdad aquí y ahora. Cuando declaras Lucas 10:19 en tu hogar, no estás recitando poesía. Estás emitiendo una orden respaldada por el cielo. Estás recordándole al infierno que tienes un acta de autoridad firmada por el Rey de Reyes. Por eso el enemigo tiembla cuando lo pronuncias con fe. He aprendido que esta autoridad no se ejerce una vez y ya está.
Así como un soldado no se pone su uniforme solo el día que hay batalla, así nosotros debemos hablar y ejercer esta autoridad cada día. Porque la batalla espiritual no siempre se anuncia con ruido. Muchas veces llega en silencio, disfrazada de cansancio, de pequeños roces, de pensamientos negativos que parecen inofensivos. Pero si esperas a que el ataque sea evidente, ya habrás perdido terreno. Por eso te animo a no esperar. Declara antes de que llegue la tormenta. Habla vida antes de que la muerte toque a tu puerta. Cuando camino por mi casa suelo detenerme en cada puerta y cada ventana. Pongo mis manos sobre ellas y digo, aquí reina la autoridad de Cristo. Todo espíritu que no le honre debe irse. Nada puede dañarnos porque estamos bajo su cobertura. No lo hago porque suene bonito. Lo hago porque sé que en el mundo espiritual cada palabra pronunciada con fe es como un muro que se levanta. Y lo increíble es que con el tiempo la atmósfera cambia. Hay un silencio santo. La paz permanece. La ansiedad pierde su fuerza. Quizá te cueste creerlo si nunca lo has practicado. Tal vez pienses, ¿realmente es necesario decirlo en voz alta? No basta con creerlo, te digo con todo mi corazón, si Jesús mismo usó su voz para reprender tormentas, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que basta con quedarnos callados? Él nos dio ejemplo, y al darnos su autoridad, nos dio también la responsabilidad de usarla. En más de una ocasión he sentido en lo profundo de mi espíritu que el enemigo intentaba reclamar terreno en mi vida o en mi ministerio. Y la tentación natural es esperar resistir en silencio, tratar de no pensar en ello. Pero he visto que cuando me levanto y hablo cuando nombro al enemigo y le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús, algo se rompe. No porque yo sea fuerte, sino porque aquel que vive en mí es más grande que el que está en el mundo. Amigo mío, Jesús no dijo quizá ni tal vez nada te dañará. Él lo afirmó con certeza, nada os dañará. No significa que no habrá batallas, sino que ninguna terminará en derrota si permaneces en tu posición. Y tu posición no es de miedo ni de retraimiento, es de avance de conquista, porque en Cristo ya se te dio la victoria. Lo único que resta es que camines en ella, que hables desde ella, que actúes como quien sabe que el enemigo está bajo sus pies. Ahora quiero que lo imagines tú caminando por tu casa con la cabeza erguida, con la Biblia abierta, en Lucas 10:19, pronunciando cada palabra como si fuera un decreto legal. Siente el peso de esa autoridad. Escucha el eco de tu voz llenando cada rincón. Observa con los ojos de la fe cómo cada sombra retrocede, cómo cada temor pierde fuerza, cómo la paz empieza a habitar en lugares donde antes reinaba la inquietud. Esto no es una teoría, es una realidad que comienza cuando crees y actúas conforme a lo que crees. Te animo hoy a dar ese paso. No dejes que el enemigo se sienta cómodo en tu ambiente. No toleres ni el más pequeño susurro de derrota. No permitas que tus hijos crezcan en un hogar donde la voz más fuerte sea la de la preocupación o el miedo. Enséñales a proclamar. Haz que repitan contigo, nada nos dañará, porque Cristo nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y verás cómo con el tiempo ellos mismos empezarán a ejercer esa autoridad cuando la necesiten. Este es el llamado de Jesús. No solo a resistir, sino a gobernar espiritualmente sobre el territorio que te ha confiado. Y mientras lo haces, recuerda que cada palabra de fe pronunciada en su nombre es un golpe que hace temblar al infierno. Porque la autoridad que recibiste no es simbólica, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, obrando en ti hoy, aquí en tu casa.
Cuando pienso en todo lo que el Señor nos ha permitido recorrer juntos hasta este momento, no puedo dejar de agradecer por lo que Él está haciendo en tu vida y en tu hogar. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, no es casualidad que hayas permanecido escuchando, que no te hayas distraído con las miles de voces que el mundo ofrece cada día. Hay un propósito divino en que tus oídos, tu corazón y tu espíritu estén ahora mismo recibiendo estas palabras. Tu casa no fue diseñada para ser un lugar cualquiera, no fue pensada para ser un refugio pasajero de paredes y techo. Fue llamada desde antes que tú nacieras para ser un altar vivo, un santuario donde la presencia de Dios se sienta cómoda, donde su palabra se escuche más que cualquier otra voz, donde cada rincón declare: aquí reina el Señor. Y tú, amado hermano, amada hermana, fuiste formado con un propósito eterno. No eres un espectador en esta historia, no eres un habitante más que pasa sin dejar huella. Eres el guardián de ese altar, el vigilante de ese territorio, el constructor de muros invisibles que protegen lo que Dios te confió. No permitas que nadie ni nada te convenza de que tu fe es frágil o débil. No lo es. En las manos de tu Creador, tu fe es como un fuego que si lo alimentas crece hasta convertirse en una llama que ilumina todo lo que está a su alrededor. Ese fuego ya está encendido, y lo que comenzó como una chispa se convertirá en un legado espiritual que alcanzará a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que aún no han nacido. Ahora te hablo no solo como un pastor, sino como un testigo de lo que ocurre cuando un hijo de Dios toma en serio su papel en la guerra espiritual. He visto hogares donde la tristeza parecía haberse convertido en residente permanente, donde las discusiones eran la banda sonora diaria, donde el miedo ocupaba los pasillos y la ansiedad dormía en cada habitación. Pero también he visto cómo cuando alguien decide ponerse de pie, abrir la boca y declarar con fe la palabra de Dios, la atmósfera cambia. No siempre cambia de inmediato lo visible, pero lo invisible empieza a alinearse con el cielo. El enemigo no puede resistir un hogar donde se proclama la verdad día y noche. Y aquí quiero hacerte una pregunta que puede incomodar. ¿Será posible que el silencio en tu casa sea más peligroso que un pecado oculto? Muchos piensan que con orar en silencio es suficiente. Y sí, la oración privada es fundamental, pero cuando se convierte en la única forma de batalla, estás dejando de lado una de las armas más poderosas que Dios te dio: tu voz. La palabra no fue inspirada para que permaneciera cerrada en las páginas de un libro sobre una mesa. Fue dada para ser hablada, proclamada, cantada, repetida, vivida. Jesús mismo, cuando se enfrentó a la tormenta, no pensó en calmar el mar. Habló, reprendió, ordenó, y el viento y las olas le obedecieron. El enemigo no tiembla ante una Biblia abierta en la sala como un adorno. Tiembla cuando esa palabra sale por tu boca con convicción. Tiembla cuando tus hijos escuchan a su padre o su madre declarar un versículo con autoridad. Tiembla cuando en lugar de quejarte, eliges decir: mi casa sirve al Señor. Por eso te digo, no guardes silencio, no cedas ese espacio. Haz que cada habitación de tu hogar escuche la verdad que Dios ya declaró sobre ti y los tuyos. Pero este mensaje no puede quedarse aquí encerrado entre tú y yo. No es algo para esconder en el corazón como un tesoro privado. Es un encargo que el Señor te hace para que lo compartas. Imagina un faro en medio de una tormenta. Esa luz no existe para iluminarse a sí misma. Existe para guiar a otros, para evitar que las naves se estrellen contra las rocas. Si ese faro deja de brillar, los barcos que dependen de su luz quedarán a la deriva. Así también, si esta palabra no se comparte, hay familias que seguirán navegando en la oscuridad, sin dirección, sin saber que hay esperanza. Tú eres parte de ese faro.
No es mi misión, solamente es nuestra. Y cada vez que compartes, cada vez que decides enviar este mensaje a otro, estás extendiendo una cuerda de salvación. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe, quiero invitarte con todo mi corazón a unirte hoy mismo. No lo hagas por mí, ni por un número en una estadística, ni por un algoritmo. Hazlo por ti, por tu familia, por tu hogar, por el destino eterno de los que amas. Porque cada vez que te unes, que participas, que haces tuya esta enseñanza, estás ayudando a construir una trinchera espiritual alrededor de tu casa y alrededor de las casas de muchos más. Y si ya caminas con nosotros, si ya formas parte de este ejército de intercesores y proclamadores, levanta tu cabeza con gozo, porque estás invirtiendo en lo que es eterno, en lo que no se oxida ni se destruye. No seas como aquellos que encienden una vela y la dejan consumirse hasta apagarse. Sé como los que añaden leña al fuego cada día, como los que velan sobre el altar, como los que no permiten que el frío espiritual invada su hogar. Porque un altar apagado es una invitación para que el enemigo se instale. Y no lo olvides, el Espíritu Santo no te trajo hasta aquí por accidente. Él te eligió para escuchar estas palabras, para recibir este llamado, y ahora espera que tomes decisiones concretas, que actúes, que vivas lo que has aprendido. No pospongas la obediencia. No digas más tarde, porque las batallas espirituales no esperan. Mientras te hablo, sé que en tu corazón arde un fuego que tal vez hacía tiempo no sentías. Ese fuego es la voz de Dios, recordándote que fuiste creado para algo más grande, que la rutina más grande, que tus miedos más grande, que cualquier ataque que hayas enfrentado. Ese fuego no se aviva solo con emociones. Se alimenta con disciplina, con oración constante, con proclamaciones diarias. Levántate cada mañana y di en voz alta: hoy el Señor reina en mi casa. Hoy mi hogar está bajo su cobertura. Hoy mis hijos están bajo su cuidado. Recorre tu casa declarando versículos, cantando alabanzas, cerrando puertas espirituales al enemigo. Cada palabra que pronuncias con fe es como un golpe contra las tinieblas. Puede que no veas el efecto de inmediato, pero en el mundo espiritual algo se mueve, algo se rompe, algo se alinea. Por eso, aunque el cambio parezca lento, no te rindas. Un faro no apaga su luz porque la tormenta no se disipe de inmediato. Al contrario, brilla con más fuerza. Haz lo mismo. Mantén tu luz encendida, alimenta ese fuego, protege ese altar. No permitas que ninguna sombra reclame lo que ya pertenece al Señor. Ahora te pido que consideres una vez más el peso de este llamado. No es solo por ti, no es solo por tu paz hoy, es por el legado que estás construyendo. Cuando tú perseveras, cuando tú decides hablar vida en lugar de queja, cuando oras en lugar de desesperarte, estás enseñando sin palabras a tus hijos, a tu familia, a todos los que te observan. Ellos aprenderán que en esta casa, cuando llega la tormenta, no corremos a escondernos, corremos a la palabra. Que cuando el miedo golpea, no se le abre la puerta, se le enfrenta con fe. Que cuando el caos intenta entrar, se le responde con paz. Ese es el legado que vale la pena dejar, un hogar donde Dios fue glorificado cada día, donde la palabra se escuchó más que las noticias, donde la oración fue más frecuente que las quejas, donde la alabanza sonó más fuerte que cualquier susurro del enemigo. Ese tipo de herencia no se gasta, no se roba, no se destruye, permanece. Por eso hoy quiero que tomes este acto de fe, comparte este mensaje. Hazlo llegar a otros. No subestimes el poder de un testimonio, de una palabra enviada en el momento justo. Puede que para ti sea un simple enlace, pero para alguien más puede ser la cuerda que lo saque de la desesperación. Recuerda, tú eres parte del faro.
Si esa luz se apaga, habrá quienes nunca encuentren el puerto seguro. Y mientras decides compartir, quiero que te examines. ¿Qué atmósfera domina en tu casa hoy? ¿Es una atmósfera de fe y paz o de silencio y duda? ¿Has estado usando tu voz como el Señor espera o la has dejado en silencio? Si la respuesta te incomoda, no es para condenarte, sino para impulsarte a cambiar desde hoy. Porque el Dios que te llama también te capacita. Él no te pide algo que no puedas hacer en su fuerza. Así que, amado, amada, levántate. Toma tu lugar como guardián de tu hogar. Proclama la palabra. Comparte la luz. Alimenta el fuego. Protege el altar. Que cuando las tinieblas miren hacia tu casa, vean muros de luz, puertas cerradas al enemigo y ventanas abiertas al cielo. Y que todo el mundo espiritual sepa que en tu hogar y en tu vida reina la luz de Cristo. Ahora ve, y que toda sombra huya delante de la presencia del Señor que habita en ti.